Pasamos a la segunda parte, que ya nos vamos a centrar expresamente en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mucho más aburrida que la primera parte, mucho más densa y a veces compleja en ese sentido. Aquí lo que voy a intentar explicar simplemente es cuál es el concepto nuestro de archivo, cómo lo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo y qué problemas nos hemos encontrado y qué soluciones hemos podido aplicar. Y finalmente, qué es lo que queda, que es muy importante también, que queda bastante trecho por hacer. Aquí tendría yo que poner pero creo que no se oye, tenía que poner una exposición de un informático de la Junta, de un jefe de área, que lo explica perfectamente lo que estaban haciendo, como incluso llega a mencionar el archivo electrónico, pero y me hubiera evitado hablar durante 3 minutos, que hubiera podido descansar un poco. Es decir, en realidad lo tengo que contar yo, que remedio, es decir, pero simplemente es hablar de las características que tiene Castilla-La Mancha y su relación con la administración digital. Hay 3 factores que influyen mucho en Castilla-La Mancha, es decir, relacionado con la tal. Lo voy a poner por si acaso, aunque no se escuche. En realidad lo que yo quiero decir cuando habla, digamos, como interpretando lo que él va a hablar, es decir, es que Castilla-La Mancha es una región que ocupa el 21% del espacio, del tanto por ciento en España, con una población muy pequeña, de 2 millones apenas de habitantes, y con una densidad de habitantes muy, pero que muy baja. Es decir, somos, junto con Castilla y León, las 2 comunidades con una densidad por habitantes más baja de tal. Aunque él aquí establece una comparación algo exagerada con Siberia y dice que hay una serie de comarcas, como Molina de Aragón que tienen la misma densidad de habitantes que Siberia, un 4%, un 4 de habitantes por cada kilómetro cuadrado. En realidad, bueno, sí, y que hace casi el mismo frío que en Siberia, cosa que es un poco exagerada. Es verdad que hay una zona que en Guadalajara y en Cuenca que está amplísimamente despoblada, en lo que apenas hay habitantes, es decir, dentro de la... Pero en realidad la diferencia es que la mayor parte, al menos un 30% de la población de Castilla-La Mancha está diseminada entre 919 municipios de menos de 10.000 habitantes. Esa es la clave para entender la realidad de nuestra región. No hay grandes capitales, no hay grandes núcleos urbanos, solo Albacete, que tiene unos 160.000 o 170.000 habitantes, tiene una población, digamos, que puede estimarse, mientras que la capital, por ejemplo, o Toledo no llega a los 90.000. Estamos hablando de ciudades muy pequeñas. Y hay un montón, y luego apenas hay 7 u 8 o 9 ciudades que pueden pasar de los 20.000 habitantes, algunas simplemente de la cercanía de Madrid. Seseña, o ciudades como Azuqueca, etc. En realidad, una gran parte de la población vive allí. Otra de las cuestiones que él incide es que con esta diseminación la población tiene más dificultades para alcanzar los servicios públicos que ofrece la administración de la Junta. Aquí él está comentando cómo los bancos han conseguido evitar la intermediación, mientras que en la administración pública sigue, es decir, utilizando la presencia física aquí en la región para dar ese. Y finalmente, otra cuestión clave es que es una región con un bajo nivel de renta, muy bajo, es decir, comparado con otras regiones de España, los verdes y oscuros, claramente en el centro es Madrid, mientras que alrededor, es decir, la renta, y eso exige mucho más, es decir, esa diseminación y esa falta, digamos, de presupuesto, pero esa exige una gran inversión por parte de la Junta para sacar adelante y volver al mundo de la realidad, o sea, a implantar la administración digital. Él lo explica mucho mejor que yo, ¿eh? Pasamos un poco a los valores de la Junta de Comunidades. Una vez que tenemos una idea más o menos de lo que es la región, como hemos visto, es decir, las dificultades con la población, la baja renta y las inversiones tan caras que hay que hacer para llevar adelante la administración, hay que ver un poco los valores que tiene la Junta para llevar a cabo y adelante, o los valores que se han ido implantando a lo largo del tiempo. Hay algunos, es decir, solo voy a citar algunos cuantos, en este caso me voy a centrar en 5, de los 4 los voy a citar muy brevemente y me centraré más en las formas de trabajo. Primero, el concepto de archivo único en las comunidades. Es que ya la ley de 19/2002 de Archivos Públicos de Castilla-La Mancha decía que el archivo de la Junta de Comunidades era uno,
era uno solo, que por cuestiones de eficacia y eficiencia estaba distribuido en varias dependencias o depósitos, si lo quieren llamar así, pero que era uno y que se tenía que gestionar de una única forma. Por eso todos los archiveros dependen del archivo de Castilla-La Mancha, es personal del archivo, estén donde estén en las delegaciones o en las consejerías o en la sede central del edificio principal. Y luego además existe una única aplicación, con sus problemas, pero es la única aplicación. Entonces eso hace que sean siempre las mismas funciones y la misma organización sea preferente. Por eso a nosotros no nos costó nunca desde el principio implantar ese concepto de archivo único. Hay un liderazgo político que existe y que se ha ido poco a poco unificando en una sola consejería. Hablo de los archivos de titularidad autonómica, por supuesto. Ya saben que los archivos históricos provinciales, los de gestión de titularidad de Estado y gestión de la comunidad, siguen en cultura. En la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas están los archivos de titularidad autonómica, pero también está el impulso y fomento de la administración electrónica, por ejemplo, a través de la Inspección General de Servicios, y luego la Dirección General de Administración Digital. Nosotros dependemos de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, los archivos, y la Dirección General de Administración Digital, que se dedica a la explotación específica de cada una de las aplicaciones, sistemas que son necesarios. Esto es ahora, porque hasta 2015 los archivos estaban en una dirección general, el impulso de la administración electrónica estaba en una viceconsejería de administraciones públicas y la Dirección General de Administración Digital, se llamaba de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones, dependía de la Consejería de Fomento. Todo esto se ha unificado para intentar dar un apoyo mejor a todas estas políticas relacionadas con la administración electrónica y, por supuesto, el archivo. Los recursos que hablábamos antes, recursos que precisamente han sido dados por los políticos. Primero, una política de gestión de documentos de la Junta de Comunidades en forma de decreto, que costó mucho sacarlo adelante, es decir, un decreto transversal, pero es la máxima norma después de una ley dentro de la comunidad y consideramos que era necesario sacarlo de esa fórmula, y luego los créditos necesarios para la aplicación, que ya se licitó hace un par de años, que fue precisamente en diciembre del 2017 fue cuando se acabó licitando acabó saliendo. Después de muchos problemas, porque incluso tuvimos una crisis política con el partido, los dos partidos que gobernaban, los presupuestos se paralizaron. Ha habido continuos retrasos a lo largo del tiempo hasta que finalmente pudo salir adelante. Luego hay una estrategia digital, que no voy a comentarla mucho, pero hay el intento de acercar la administración a las personas y el territorio, lo que les comentaba antes del problema de la población y la dispersión en Castilla-La Mancha, una administración basada en los datos y en las personas, lo cual supone también un cambio de cultura de la organización, sensibilizar a la sociedad, etcétera, y en realidad cambiar y modificar también la relación que tenemos nosotros los empleados públicos también con las personas y en relación con nuestra propia administración y nuestra propia gestión. El siguiente paso es el trabajo, que es el que yo me voy a centrar un poco más, es el trabajo en un equipo multidisciplinar, que es lo único que nos ha dado, por lo único que hemos podido sacar adelante el archivo electrónico, o lo estamos sacando adelante de la forma que nosotros consideramos que tenía que salir. No somos, por supuesto, la selección de Nueva Zelanda, los All Blacks, pero sí que hemos formado una serie de grupos, que se llama el Grupo de Trabajo para la Elaboración de la Aplicación de Archivo Único, en el que interviene la Inspección General de Servicio, que a su vez se interrelaciona con los responsables de calidad e innovación, que dependen funcionalmente de ella, cada uno en una consejería, que se encargan de la simplificación y normalización de los procedimientos, entre otras cosas. Dirección General de Administración Digital, donde hay unos informáticos que se ocupan precisamente de con nosotros de sacar adelante. El personal del Archivo de Castilla-La Mancha, aunque hay 3 personas que están a su frente, aquí tengo que hacer explicar que hay 2 personas, que las voy a citar, Carlos Mas y Rosa Morán, que sin ellos hubiera sido imposible sacar adelante todo este proyecto. Un personal informático y un archivero, que en la empresa que es la empresa que se ha encargado, a la que ha ganado, digamos, la licitación de la aplicación para sacar adelante la aplicación, y otro grupo transversal de política de gestión de documentos que está en funcionamiento, que está muy paralizado por ahora por culpa de la pandemia, está muy paralizado, en el cual el archivo sigue participando y que va a desarrollar, porque no nos vamos a quedar solo en el archivo, tiene que desarrollar todas unas cuestiones circunscritas a la propia política de gestión de documentos. No voy a contarles todo lo que las funcionalidades que tuvimos que imponer y que estamos imponiendo y estamos desarrollando. Ahí tienen
unas cuantas y tal, pero no las voy a enumerar una a una porque sería esto interminable y sería un completo aburrimiento, y además como archiveros todos las conocemos y sabemos cuáles son. La Inspección General de Servicios se tiene que ocupar de normalizar, racionalizar y simplificar los procedimientos, porque sin procedimientos normalizados, racionalizados y simplificados, es imposible gestionar un archivo como Dios manda, y menos un archivo que queremos que sea transversal. Esto también exige una adecuación del sistema de información administrativa para la ciudadanía, que aquí se llama SIACI, que sería como el SIA del Estado, es decir, con la aplicación del archivo. Y esta es una parte fundamental también para que esto pueda funcionar y salir adelante. El servicio de modernización de las TIC da el soporte tecnológico. Son los que lo cohesionan, lo estructuran y lo relacionan. He puesto aquí una como podría ser muchas más, no solo las del archivo electrónico. Toda la administración electrónica es la que ellos se integran, ellos son los que la integran, digamos que la hacen factible. Finalmente, la colaboración con la empresa, que ha sido buena y que la verdad es que ha mejorado en muchas cosas nuestras propias perspectivas, y en los que ellos se han implicado, claro, a cambio de una retribución, lógico, implicado precisamente en este proyecto. Sin estas 4 partes que he comentado, esto hubiera sido mucho más cojo, hubiera sido mucho peor y no hubiéramos podido sacarlo realmente adelante, o lo estaríamos sacando como nos gustaría. Pero este proyecto nace de una forma y va evolucionando a lo largo del tiempo, no se ha quedado quieto, ha ido cambiando y transformándose a medida de que nos hemos dado cuenta de las posibilidades que tiene. El archivo no es la base para replantearse la administración electrónica, pero sí ha servido como experiencia para darnos cuenta de que había que modificar en otros sectores de la propia administración. Esto no era una aplicación suelta, finalista, que quedaba al azar, sino que intervenía en todas partes, y como eso causaba modificaciones y transformaciones en el resto de los sistemas de información de la Junta, y viceversa. También con nosotros nos influía, nos transformaba. Sobre todo porque nos dimos cuenta desde el principio de las pausas, una cuestión era, sí, lo que te decía el archivo, su gestión documental, una serie de fases que ven aquí, la valoración, la selección, una serie de lenguaje, tal, herramientas típicas del archivo, pero que estaban relacionadas completamente con toda una serie de sistemas de información del resto de la organización. Es decir, catálogos de procedimientos, repositorios, los que ven allí, y muchos más. Es decir, y estos influían directamente en nuestra propia gestión y en nuestro propio funcionamiento. Y esto supone un cambio de mentalidad, no tanto nuestro como también de los propios informáticos o de la propia Inspección General de Servicios. Y eso da lugar a que las características del modelo transversal del archivo se fundamentan en 3 valores: la gestión de documentos, la multientidad y el multisistema. Primero, los procesos de la política de gestión de documentos, porque a veces hacemos políticas de gestión de documentos que luego no sabemos interrelacionar realmente con nuestro funcionamiento, y eso es lo que yo comentaba antes, la cultura de la organización es tan distinta que difícilmente, por mucho que hablemos de una transversalidad a través de la política de gestión de documentos, es imposible implantarla. No es fácil. Es una cuestión a largo tiempo y ha habido que hacer procesos casi de convencimiento. Pero lo que está claro es que cada una de las fases de nuestra política de gestión de documentos se tiene que interrelacionar directamente con los sistemas de información y con los metadatos de las entidades, de las 4 entidades sobre las que nosotros vamos a funcionar. Si no las integramos y las interrelacionamos, es decir, difícilmente vamos a conseguir los objetivos que nosotros nos planteábamos desde un principio. Multisistema. Multisistema es porque todas las administraciones públicas pertenecen a unos sistemas de conocimiento humano, pero lo que nosotros nos centramos en prestar servicios a la ciudadanía, que la ciudadanía además se integra en otros diferentes sistemas con sus propios intereses y realidades, es decir, que muchas veces confluyen en nuestro sistema, pero no con la frecuencia asiduidad que nosotros creemos. La ciudadanía tiene otros intereses aparte de interaccionar con la propia administración. El concepto, además de gestión de la información dentro de esta administración nuestra, se fundamenta en crear relaciones entre todos aquellos sistemas que generan procesos. Eso da lugar a una multiplicidad de datos que hay que utilizarlos y estructurarlos para que nos puedan servir como fuente de información. Y luego es verdad que la administración plasma sus acciones a través de los sistemas de documentos, algunos de ellos
idiosincrasias propias, por ejemplo, van por libre, que son la contratación personal, algunos de ellos, y por supuesto el sistema sanitario. Pero los que hay que hacer integrarlas a través fundamentando su gestión en directrices propuestas por las políticas de gestión documental, que es un reto, además, integrar estos sistemas. Y aquí nos damos cuenta de este dibujo, vamos, este diagrama que aparecía en el esquema general de metadatos, aparece en el esquema general de metadatos, pero que anda como suelto. Es decir, como si nadie entendiera muy bien por qué, como sin ninguna explicación. Y ahí podemos ver cómo nosotros estamos en el centro, en ese sistema de documentos, pero que los sistemas sociales se relacionan mínimamente con los sistemas de, sí con los sistemas de información de la administración y sí en global con los sistemas de conocimiento. Que a veces nosotros pensamos que los documentos son básicos y fundamentales para la ciudadanía, pero la ciudadanía no tiene precisamente esa percepción. Y lo que comentaba al principio, que muchas veces se relaciona con nosotros por obligación o por imposición. A veces por necesidad también. En definitiva, para que el archivo funcione, se tiene que fundamentar siempre en una política de gestión de documentos, que además integre otros sistemas de información, que tienen sus propias aplicaciones y sus propias herramientas. O sea, eso hay que integrarlo y eso es complicado. Y es como un puzzle que se construye con muy diferentes datos, de muy diferentes repositorios, y a que la aplicación del archivo de estructurar y relacionar entre sí para hacerla disponible. Junto además la información que extraemos de los metadatos de procedimientos, expedientes y documentos que siempre parecía que eran los únicos y propios de nosotros. Es una cosa interesante. Y si quisiéramos un poco dibujar cómo puede ser este multisistema de la Junta de Comunidades, en este caso de la Junta de Comunidades, veríamos que hay una serie de aplicaciones muy diferentes que generan datos. El sistema de información a la ciudadanía genera a través del registro de procedimientos toda una serie de datos. Están los repositorios de terceros, de las personas que se relacionan con nosotros, el repositorio de la organización, de nosotros mismos, de nuestra propia administración, de nosotros como funcionarios, que está también otros que no son nuestros, como el DIR3, que son, ya sabéis, de las empresas, que no son nuestros y que tienen una dificultad también para gestionarlos, es decir, y que influyen directamente en la entidad agente. Es decir, como los procedimientos en la actividad, directamente en lo que es la actividad, es decir, en la función, para entendernos. Luego están, por ejemplo, los del documento, que también se nutren a través de otros sistemas que crean información, como son las notificaciones, los tramitadores o el registro único. Y luego el propio archivo, que también influye e integra toda una serie de metadatos a través de las series, a través de las funciones, el cuadro de clasificación funcional, o a través de la valoración o los lenguajes documentales, las materias y asuntos. Y luego las regulaciones también reciben continuos datos a través del BOE o el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, o no, lo que ponga el Eurlex es Eurlex, a través de Eurlex, es decir, que es la Unión Europea. Y Cerbero es el sistema, simplemente la aplicación que nos protege, que en teoría nos defiende, es decir, implanta todas las directrices del Esquema Nacional de Seguridad. Esto sería un poco para que dieran una representación de cómo podía ser nuestro modelo y integrando todos esos sistemas. Multientidad, pues también multientidad, claro. Multientidad es la posibilidad de puesto a navegar mediante los metadatos de 4 tipos de entidades y que estas entidades se relacionan entre sí. Estas relaciones múltiples solo se pueden configurar a través de una herramienta tecnológica, si no, volvemos a caer en los modelos conceptuales, que son modelos muy bonitos, pero que realmente de muy difícil implantación o aplicación. Y todos los metadatos, obligatorios y condicionales en nuestro caso, se vinculan siempre a un proceso específico de la política de gestión de documentos de la Junta de Comunidades. Les he puesto simplemente esto para recordar que también está en el esquema general de metadatos y que ahora tiene una explicación más clara a través de cómo se van relacionando todos estos agentes, todas estas entidades entre sí, y también internamente en cada una de sus diferentes niveles o categorías. Pero claro, ¿cómo integramos todo esto en el modelo de archivo? Tenemos muy claros cuáles son las características, hemos ido modificando y aplicando y desarrollando todas estas situaciones y tenemos que ver ahora cómo podemos hacerlo. Voy a intentar hacerlo con imágenes, pero es que aunque quedan bastante cojas, es decir, porque es muy complicado todas estas interrelaciones.
Esto sin una herramienta sería un modelo conceptual muy bonito. En el centro, porque ahora nos vamos a centrar en el archivo, con una serie de cosas, cuestiones que son propias del archivo, las autoridades, las series, una serie de catálogos de datos estructurados, que además con una serie de funciones que están en naranja, que influyen directamente en uno de los agentes, que son las entidades, que son las actividades, funciones y materias, que son la clasificación funcional, la valoración y los lenguajes documentales. Y el resto de las entidades tienen su influencia directa a través de sistemas de información, como son pues, los agentes, la ciudadanía, los empleados y las empleadas, los organismos o las empresas. Las regulaciones ya lo hemos visto antes, los documentos están igual, tramitadores, registro y notificaciones, y la fase de identificación de procedimientos, que lo veremos luego más tarde con un poco, es el propio SIACI el que dota de unos correspondientes metadatos, y somos el archivo también el que les damos una serie de metadatos a esa serie de procedimientos. Todo ello se interrelaciona y se vincula entre sí, unas veces obligatoriamente, es decir, a través que se señalan con las líneas continuas, y otras veces simplemente cuando es necesario a través de las líneas discontinuas. Y esto sería, como lo veríamos, esto es un ejemplo ficticio, es decir, cómo influirían todo esto que hemos visto antes simplemente en un expediente, un falso expediente de selección de neurólogos de un hospital de Albacete. Y vemos cómo desde el principio, desde la convocatoria de ese procedimiento, con la provisión de puestos de trabajo de especialistas en neurología, iríamos a través del SIACI, el SIACI influiría en las series, nosotros también influiríamos en las series a través de los lenguajes documentales. Ven cómo se va interrelacionando todo, la clasificación, en la propia serie, es decir, y todo se acaba, y todos nutriéndose además de una serie de repositorios que les van dando otros metadatos, desde los productores, los interesados, las regulaciones o los lenguajes, como hemos visto antes, documentales. Lenguajes que en nuestro caso, ya los veremos con un poquito más de precisión, pues van desde URBOC, CINDOC, etcétera, los nomenclatos, etcétera, y que van nutriendo todo ese tipo de información a los documentos y a los expedientes. En resumen, todo esto que pasa muy rápido, en resumen, el sistema de archivo y la integración de los demás sistemas de información se regulan mediante las pautas dispuestas en los procesos de la política de gestión de documentos. Soy muy pesado, pero sigo insistiendo. Es decir, es importante tenerlo esto muy claro. Multisistema significa que todos los sistemas crean metadatos, que son estructurados, etc. Es decir, estructurados, pero no solo por los nuestros mismos, sino también por el sistema de archivo de otros sistemas como fuentes de información. Eso lo tenemos que tener muy claro. La multientidad permite describir a todas estas entidades, que ahí las menciono, tanto de forma independiente así como vinculadas continuamente mediante regulaciones. El sistema de archivo es responsable de custodiar los expedientes, los documentos y series documentales, pero las demás entidades, los demás datos de entidades, se custodian de forma única, sin duplicidad de información en el sistema de origen, porque si no sería imposible sacar adelante tantos millones y millones de datos, tantos en el catálogo de procedimientos, repositorios de terceros, repositorios de relación. Y solo el sistema de archivo es responsable de estructurar y relacionar esa información de esas diferentes entidades cuando se necesita hacerlo. Y luego, igualmente, lógicamente, tiene que recuperar la información de sistemas terceros para su presentación de cara a facilitar, es decir, trabajo nuestro de una descripción completa del expediente y documente basado en sus metadatos y en los heredados por sus entidades relacionadas. En definitiva, nuestro archivo debería permitir, o deberá permitir, tanto la representación, la recuperación de documentos como la estructuración de datos para cualquier función que sea necesaria en un momento determinado. Es un paso que ya lo veremos adelante, las posibilidades que puede llegar a tener.